Punto fundamental que nos lleva al borde del precipicio de una tercera guerra mundial es la escalada del armamento. Y ahí, en ese entorno, puso la fotografía ayer también Vladimir Putin de que es necesario incluir en toda esa fotografía a Reino Unido y a Francia. Cuando haya que equilibrar las armas nucleares, incluir a Reino Unido y a Francia y al conjunto de la fuerza nuclear global. Escuchen a Vladimir Putin. Превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий. Что мы видим на примере западного либерализма, который сегодняшнего западного либерализма, который выразился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли. И сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, расизм, и даже массовый геноцид гражданского населения. Наконец, это международные конфликты и столкновения, чреватые взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано. Уже говорил, что мы подошли к опасной черте. Призывы Запада нанести стратегическое поражение России, стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Во всяком случае, некоторых. Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией. Вместе с тем, прежние гегемоны, привыкшие еще с колониальных времен повелевать миром, все чаще с удивлением обнаруживают, что их перестают слушаться. Попытки силы удержать ускользающее могущество ведут... 8:23 de la mañana, en un clima de destensión hay una figura que es clave, que es el pivote alrededor o la puerta de entrada para llegar a una visión también de Europa alrededor del nuevo mundo. Ha pasado de ser detestado, de estar arrinconado, de ser el elemento clave que nadie quería tener en su entorno, ese repudiado, esa especie de Caín en la geopolítica europea, a ser un elemento fundamental en el medio del tablero de ajedrez. Se pueden imaginar de quién estoy hablando. Viktor Orbán. El máximo mandatario húngaro ha pasado de ser, pero apestado, a estar en todas las comidas. Ayer, en el evento europeo, alrededor de cómo se tiene que reconstruir, de cómo se tiene que plantear los puentes, de cómo tiene que ser el futuro, ya fue el anfitrión. Primero porque era en Budapest. Y luego porque ahora mismo es a quien todo el mundo mira en lo que ya parece ser un movimiento de ola trampista también en el entorno europeo, todavía por confirmar, pero donde Orbán, que ha estado anclado como una boya hasta que pasara el tiempo, y el tiempo era la marea, la marejada, la tromba de agua, se ha mantenido ahí sin ningún tipo de modificación, sin cambios, perfectamente estable, granítico al lado de Trump. Una vez que Trump llega, la figura de Orbán hace y emerge en el conjunto europeo para pasar de ser, si viene Orbán no voy a la cena, va a venir Víctor, que entonces voy. Y ayer ya todos en Budapest, todos entendiendo que el camino de la paz es fundamental. El propio Víctor Orbán dijo, ahora sí, hay más países, hay una amplia mayoría de países que buscan la paz. Por lo que hay que escuchar a Orbán, que va a ser un punto de encuentro fundamental en los próximos tiempos. Escúchenle en la jornada de ayer en Budapest hablando cómo se puede llegar al camino de la paz, evitando precisamente lo que se ha hecho en el pasado más próximo. Escuchen a Orbán. And the first precondition of every peace is communication. And the precondition of communication is the ceasefire. That's the logic. So what I'm arguing in favor to have a ceasefire which provide room and time for the warring parties to have communication and to start to negotiate about the peace. But stop killing each other now. That's
That's my recommendation. That's called ceasefire. Es lo que tiene la política, resistir hasta recuperar tu terreno, resistir y resistir y resistir y resistir y mantenerte firme en determinados planteamientos. Y ahora Orbán pasa de ser ultraderechista, que no lo deja de ser, a estar entrando en esa ventana de Overton hacia el centro derecha como elemento fundamental para construir una Europa que esté fuera o con menos peligro. Él mismo planteaba ayer la situación, no nos olvidemos, ni la neguemos. Aunque haya ganado Trump, aunque vaya a haber un entorno de conversación, aunque haya un borrador ya por el entorno, por el equipo de Donald Trump, según dice Wall Street Journal, la situación de Europa es difícil, compleja y peligrosa. Y la guerra, que lleva casi 3 años, deja a Europa en una situación complicadísima. No se ha arreglado el problema. Hay que arreglarlo. Orbán. Amelyben Európa van, nehéz, bonyolult és veszélyes. Harmadik éve dúl Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja. Terrorcselekmények nyomán lángba borult Közel-Keleten az eszkaláció veszélye fenyeget. Észak-Afrikában konfliktusok destabilizálják a régiót. ¿Se acuerdan del gran reseteo del foro de Davos? El gran reseteo del mundo. Aquello no funcionó. Y se puede decir que ahora ese gran reseteo se nos ha ido. Pero hay quien se le ha metido en la cabeza el gran reseteo como elemento fundamental. No el del foro de Davos, sino el de estar o poder surfear en un territorio, en un terreno, en unas olas que no son las suyas, que no son las apropiadas. ¿Quién resetea? Todo Occidente. Pero ¿quién resetea sobre todo? Zelensky, que ayer fue a Budapest, al entorno de Víctor Orbán, a pedir, a decir, a expresar, hay que empezar de cero. Zelensky a Orbán, a la comunidad internacional, en la relación Hungría-Ucrania. Empecemos de cero. Empecemos de cero. Escuchen a Zelensky. За запрошенням. Безумовно, я приїхав для того, щоб зустріти інших лідерів, але вдячен Угорщині за цю можливість. Друге, прем'єр-міністр приїздив до України, у нас була достатньо довга розмова. Ми домовились, що Україна і Угорщина, знаєте, як то кажуть, почне з чистого папірця, так? Почнемо спочатку, і я дійсно дуже зацікавлений, щоб у України і Угорщини були тісні, дружні, продуктивні і проактивні дійсно відносини. І я за це виступаю, я вважаю, що наші суспільства поважають одне одного. Я дуже вдячний за багато речей, і історично, це історично, геополітично для нас. No hace falta que se lo diga yo. Ya han visto el cambio de tono. Desde hace 29 minutos el mundo ha cambiado. Vamos a ver si de verdad cambia hacia donde se esperaba que pudiera llegar el entorno de Donald Trump. Pero el mundo ha cambiado. Miren el tono de Zelensky. Miren esa descensión, esa balsa de aceite en un entorno hipertenso que de repente baja de pulsaciones. Fíjense, en Budapest, las palabras de Zelensky, alrededor de, venga, restablezcamos, olvidemos, empecemos de cero, vayamos a partir de cero, reseteemos la relación, vayamos hacia adelante juntos. ¿Y entonces? ¿Qué es lo que movía el tiempo anterior a la época de Trump? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Y entonces, si todo este ánimo estaba, ¿quién estaba moviendo los hilos? ¿Quién estaba haciendo de titiritero? ¿Qué élite estaba ahí? ¿Qué neoaristocracia estaba gobernando en Estados Unidos? Para que con un movimiento solo cambie la fotografía. A los demócratas les va a costar mucho ir a las próximas elecciones en Estados Unidos. Y no solo por si J.D. Vance es finalmente el candidato y lo puede hacer muy bien, sino porque
tienen mucho que explicar. La izquierda, la neoaristocracia global, ese movimiento que sobre todo obamista, pero aquí en España sanchista, macronista, bonderleyano, tiene mucho que explicar. Tiene mucho que explicar. Alrededor de, pero si podía ser tan fácil, ¿por qué no se hizo? Si se podía evitar estar al borde del precipicio, ¿por qué no se evitaba? Si se podía tender puentes, ¿por qué no se tendía? ¿Es que estáis enfrentados arriba vosotros? ¿Es que sois de grupos de iluminados que estáis enfrentados? ¿Y nosotros pagamos las consecuencias de vuestro enfrentamiento? Porque si no, no se entiende. Llevamos 2 años y medio de una tensión absoluta, alrededor de un camino claro a una tercera guerra mundial. Llega Trump y hasta Zelensky, y Orbán y Zelensky se plantean palabras de reseteo, de reencuentro, de reinicio. ¿Y qué ha pasado en los últimos 2 años y medio? Es urgente y es necesario entender quién ha movido los hilos para llevar al mundo a la situación de estar prácticamente pegados al precipicio de una tercera guerra mundial. Y todo esto, los demócratas y la izquierda lo van a tener que explicar. Porque ha llegado un momento en la historia que el ciudadano de a pie no es un siervo del señor feudal. Es un hombre, mujer libre, que necesita y quiere entender lo que hay en el mundo. Y aquí hay mucho oculto, alrededor de un ocultismo sobre determinadas situaciones que ahora emergen y que vienen a reflejar qué hay aquí. No es solo oíros de la Casa Blanca, es que hay que poneros a explicar cuáles eran los fines y qué os movía alrededor de llevar al mundo al precipicio de una tercera guerra mundial. Se llegue hasta donde se llegue, para intentar evitar que en un futuro vuelvan otros así iluminados a poner al mundo al borde del precipicio. Es urgente intentar entender cuáles son o qué parte de las élites están en esa posición y cuáles son las otras élites que están en la posición de Trump. Porque lo que es evidente es que no son los mismos iluminados, son diferentes. A partir de aquí, pero va a ser necesario escudriñar todo hasta saber quiénes son las figuras que han puesto al mundo al borde de la tercera guerra mundial cuando había una alternativa, que era buscar la paz, entender la paz, buscar la unión de pueblos, buscar el crecimiento y sobre todo intentar una buena sintonía entre todos los seres humanos. Llámense ucranianos, rusos, estadounidenses, españoles, franceses, europeos, japoneses, mexicanos, brasileños, egipcios, sudafricanos, etc. Marroquíes, todo. ¿Qué hay ahí detrás?